Es muy importante conocer a Dios, porque hay gente que cree en Dios, pero no lo conoce. Hay gente que incluso ha entrado en una relación con Dios, pero realmente no lo conoce. Hay quienes creen que lo conocen, pero no lo conocen. Hay gente que dice, bueno, yo sé que hay un Dios, ¿verdad? Pero, ¿cómo es ese Dios? ¿Cómo es ese Dios? Recuerdo cuando Dios lo llamó a Moisés en la zarza ardiendo. Había una zarza, estaba ardiendo, y esa zarza ardiendo llamó la atención de Moisés. Ahora, no porque la zarza ardiera. La zarza es un arbusto pequeño, un arbusto muy común en los desiertos en Medio Oriente y en el Alto Oriente. Y es un arbusto así, y es muy fácil que arda con el calor porque normalmente está muy seco, tiene mucha resina y arde muy rápido. Lo que le llamó la atención a Moisés es que esa zarza, ese arbusto del desierto ardía y no se consumía. Y cuando fue a hablar con Dios, Dios se reveló a él. Moisés creía en Dios, le habían enseñado de Dios de pequeño, pero él no lo conocía. Y Dios se reveló a él. Y Dios le dijo a Moisés que quería que fuera y le dijera a Faraón que dejara ir a su pueblo, y que fuera y le dijera al pueblo de Israel que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de sus padres, había venido el tiempo de sacarlo de la esclavitud de Egipto y darle la tierra que Dios le había prometido. Y Moisés dijo, pero cuando yo vaya con el pueblo de Israel me va a preguntar, pero ¿quién es ese Dios? Imagínate, estás hablando de la nación de Dios que no sabía quién era Dios. Moisés dijo, me van a preguntar, pero ¿quién es ese Dios? ¿Qué le diré? Y Dios se lo dijo a Moisés en una frase. Le dijo, yo soy el que soy. Yo soy el que soy en hebreo sonaría algo así como el que siempre existió, el que siempre existirá, el que trasciende el tiempo, el que estuvo en el pasado, en el presente y lo vas a encontrar en el futuro. Yo soy el principio de todas las cosas y el fin de todas las cosas. Todo lo que existe, existe por mí y yo soy el sustentador de todas las cosas. Yo soy el que soy. No dependo de nada ni de nadie y todo lo que ha sido creado por mí. ¡Wow! De hecho, los teólogos todavía se están rompiendo la cabeza tratando de descifrar esa palabra yo soy, que Dios le dijo a Moisés. Yo soy el que soy, yo soy. Así de simple. Ese Dios quiere que lo conozcas. Te lo voy a decir de nuevo. Es increíble cuánta gente incluso está en una relación con Dios. Y algunos tienen años caminando con Dios y no lo conocen. Y es increíble cómo mucha gente cree en Dios, pero nunca se preocupa en saber cómo es ese Dios. Es increíble que muchos de los que están aquí realmente no lo conocen, no sabe cómo es Él. Por eso el título del mensaje es ¿cómo es Dios? ¿Cómo te lo imaginas tú a Dios? ¿Quién es Dios para ti? ¿Cómo es Dios? Para algunos solo es una fuerza. Para otro, Dios es lo que Dios hace por su vida, porque Dios se revela en lo que Él hace por nosotros. Entonces, para algunos Dios es proveedor, porque Él provee. Para otro Dios es un sanador. Pero Dios trasciende mucho más que lo que Él hace. Él se revela en lo que Él hace, pero trasciende lo que Él hace. Wow, ¿de dónde salió de eso, pastor? Dios se revela en lo que Él hace, pero trasciende lo que Él hace. Y Él se revela en sus obras. Por ejemplo, el salmista escribió, los cielos cuentan la gloria de Dios. Un día, otro día anuncia sabiduría. Desde el alba hasta el alba te revelas, oh Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de tu mano. Es decir, podemos conocer de Dios por lo creado. Podemos saber de Dios por lo que Él hace. Pero Dios es mucho más que eso. De hecho, solo podemos conocer de Dios lo que Él quiere revelarnos sobre su persona. Porque hay cosas que no conoceremos de Dios hasta que lleguemos el día en que estemos con Él. Pero Dios quiere que lo conozcas. Dios quiere que sepas quién es Él. No que te hagas tu propia autoimagen. Para algunos Dios es el Dios del Hollywood, ¿no?
¿Me puede mirar un poquito? Sé que soy un poco feo, pero aguante vara. Míreme un poquito. Así, el Cristo de Hollywood, ¿no? Melena larga, cara alargada, semblante pálido, como si estuviera enfermo. Así. El Cristo de Hollywood, ¿no? O el Cristo que aparece caminando sobre el mar con la cabellera al aire, así, y la túnica que el viento se la lleva, ¿no? Él no es nada de eso. Algunos conocen el Jesús que les pintó la religión. Tampoco Él no es nada de eso. Ahora, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Dios para ti? La Escritura nos enseña y nos dice en Juan capítulo 17, verso 3, voy a leer de Nueva Versión Internacional, y dice, esta es la vida eterna. 2 puntos. Esta es la vida eterna. Y Jesús dice que la vida eterna es que conozcan a ti, es decir, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces, si tuviéramos que resumir, ¿qué significa la vida eterna? ¿Cómo yo llego a la vida eterna? ¿Cómo obtengo la vida eterna? Jesús dice que eso es conociéndolo a Dios. Tienes que conocerlo a Dios. Y para conocer a Dios tienes que conocer a Jesús, porque Jesús es la imagen visible del Dios invisible. ¿Quién es Jesús? Escucha esto, por favor. ¿Quién es Jesús? Jesús es la imagen visible de un Dios invisible. Jesús es Dios. Y Él es la imagen visible del Dios invisible que lo llena todo en todo. Entonces dice que si tú piensas en la vida eterna, tú tienes que conocerlo a Él. Jeremías capítulo 9, verso 23 al 24, lo quiero leer de palabra de Dios para todo, dice esto el Señor: que el sabio no haga alarde de su sabiduría, ni el fuerte de su fuerza, ni el rico de sus riquezas. Si alguien quiere hacer alarde de algo, que haga alarde de que aprendió a conocerme, dice el Señor, que entendió que yo soy el Señor, que actúa con fiel amor, justicia y rectitud, pues es lo que a mí me gusta, dice el Señor. En otras palabras dice, si tú quieres hacer alarde de algo, si quieres pavonearte de algo, no lo hagas ni en tu riqueza, ni en tu sabiduría, ni en tu fortaleza. Si vas a hacer alarde de algo que valga la pena, haz alarde de conocerlo a Dios, de saber quién es Él. Amén. ¿Quién es Dios? Salmo 34, verso 8 dice, escucha esto, por favor. Prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Prueben y vean que Dios es bueno. Yo estoy aquí para decirte que la característica más sobresaliente del carácter de Dios, de quién es Él, es su bondad. Y la bondad de Dios es la gloria de Dios revelada a nosotros. Voy a decirlo de nuevo. La bondad de Dios es la gloria de Dios revelada a nosotros. Es por eso que cuando Moisés le dijo al Señor, muéstrame tu gloria, el Señor le dijo, Moisés, ponte en la hendidura de la peña, te cubriré con mi mano y pasaré toda mi bondad delante de ti. Y Moisés le pidió ver la gloria de Dios, porque la gloria de Dios es la bondad de Dios revelada a nosotros. Me tomaría mucho más de un año predicando cada domingo, entre semana, enseñando sobre quién es Dios, y aún así no cubriríamos el carácter de Dios. ¿Quién es Él? Dios es muchas cosas, pero la característica sobresaliente de quién es Dios es su bondad, que Dios es bueno, que Dios es bondadoso. Hay gente que se lo imagina a Dios como un anciano de barba blanca, sentado en el cielo, señalando con el dedo a los hombres, con el ceño fruncido y simplemente diciéndote lo malo que haces y listo para juzgarte por lo malo que haces. Hay gente que tiene imágenes muy distorsionadas de quién es Dios. Pero Dios es bueno.
Y Él quiere que conozcas su bondad. La bondad de Dios es su gloria revelada a nosotros. Y yo estoy aquí para decirte que Dios quiere mostrarte su bondad y quieres que tú respondas a su bondad. Dios me hizo un encargo muy directo. Me dijo, quiero que les muestre mi bondad y les enseñe cómo responder a mi bondad. Porque a veces o no conocemos la bondad de Dios o la ignoramos, o a veces no sabemos cómo responder a la bondad de Dios. Primera de Crónica, capítulo 16, verso 34, dice, den gracias al Señor porque Él es bueno y su fiel amor perdura para siempre. Eso es responder al amor de Dios. Dice, den gracias al Señor porque Él es bueno y su fiel amor perdura para siempre. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Eso es responder a la bondad de Dios. En el libro de Mateo capítulo 7, la Escritura dice, si ustedes, y esto nos dice a todos nosotros, siendo aún malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que se la pidan. Lo que está diciendo Jesús aquí es que cuando nos comparamos con Dios, porque si tú te vas a comparar con alguien, te animo a que te compares con Dios. Si te vas a comparar con alguien más, tú vas a caer en un grave error. Las comparaciones siempre son odiosas y siempre tienen un tinte muy negativo. Y muchas veces nosotros nos comparamos. Ahora, si te comparas a alguien que tú consideras que está más abajo o a otro nivel que tú estás, eso te va a llevar al orgullo y a sentirte la última Coca-Cola del desierto, el tapón del océano. Pero si tú te comparas con alguien y de repente encuentras que ese está arriba de ti, en la torre, vas a sentir un impacto en tu autoestima y te vas a sentir una cucaracha. Y siempre vas a encontrar, escucha muy bien esto, siempre vas a encontrar a alguien que está arriba de ti y a alguien que está abajo de ti. Tú no estás ni en el fondo y todos están arriba de ti, y tú tampoco estás arriba del todo y todos los demás están abajo de ti. Siempre hay alguien que está más arriba, siempre hay alguien que está más abajo. Si eres feo, quiero decirte, no eres el más feo del mundo. Siempre hay algo más feo que tú. Y si tú eres guapo y si tú eres bella, tú no eres el más guapo y la más bella del mundo. Siempre hay alguien que te la gana. Así que las comparaciones son odiosas, pero si te vas a comparar, compárate con Dios. Dile al que está al lado, compárate con Dios. Y cuando tú te comparas con Dios, y en este caso hablando de ser bueno o malo, ¿cómo crees que parecemos todos los seres humanos? Ahora, escucha bien esto. El hombre, la mujer más virtuosa del mundo, el hombre más virtuoso, la mujer más virtuosa del mundo, la persona más increíblemente excelente en su carácter, la persona más buena del mundo, cuando se compara con Dios, es malo. No existe nada parecido a lo que es Dios y lo que Él pide al ser humano. Es por eso que dice, si ustedes siendo malos, y Dios no es que te está juzgando, te está denigrando, te está aplastando, no. Dios está diciendo que cuando mira la raza humana, como consecuencia del pecado, de la caída, desde el corazón de Dios, todos nosotros, en esencia, somos malos. Pero dice que aún siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. Y es verdad que hay padres que más vale perderlos que encontrarlos. Hay algunos que son unos desgraciados de primera. Pero no son la mayoría. Incluso hay padres que son muy mala gente, pero saben amar a sus hijos y saben dar buenas cosas a sus hijos. Amén. Y Dios dice, si ustedes que tienen una naturaleza corrompida, que eso es lo que quiere decir cuando Él dice que somos malos. Si ustedes que tienen una naturaleza corrompida saben dar buenas cosas a vuestros hijos, dice, cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que se la pidan.
¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, quiero que digas conmigo esto. Dios quiere mostrarme su bondad. No importa si estás tocando fondo. No importa cuántas metidas de pata has tenido en tu vida. No importa que estés quebrado y hayas fallado miserablemente. Yo quiero decirte, Dios quiere mostrarte su bondad. Dios quiere mostrarte que Él tiene buenas cosas para ti. Desde ya te digo, saca esa imagen de que si vienes a Dios, Dios te va a sacar la lista de cosas para reprocharte y te va a echar en cara todos tus fracasos y te va a tirar en la cara lo miserable que tú eres. Saca eso de tu cabeza. Eso no va a pasar. Si tú vienes a Dios, quiero que sepa que Él te va a sonreír y tú vas a querer dar explicaciones y Él te va a decir, no necesito ninguna explicación. Solo ven aquí y dame un abrazo. Estoy listo para mostrarte cuán bueno soy. Estoy listo para mostrarte todas mis bondades. ¿Cuántos dicen gracias Dios? En Efesios capítulo 2, del verso 5 al verso 7, hay algo muy revelador para aquellos que estamos en una relación con Jesús, que hemos sido salvos, que somos discípulos de Jesús, que nos conocemos como cristianos, a aquellos que hemos ya visto la bondad de Dios. Dice Efesios capítulo 2, verso 5 al 7, que nosotros, cuando aún estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, Dios nos dio vida con Cristo. Y esto dice que fue por gracia, la gracia de Dios que nos ha salvado. Dice que con Él nosotros resucitamos y Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios hizo con nosotros, lo que ya hemos conocido su bondad, los que caminamos en una relación con Él. Eso es lo que Dios hace con todo aquel que viene a Él. Lo salva, le da vida y lo posiciona. Hello, ¿está aquí conmigo? Cuando tú no estabas caminando en una relación con Dios, tú no solo estabas muerto espiritualmente, podías tener vida física, como muchos muertos que caminan por la ciudad. Tienen vida física, pero no tienen vida espiritual. Hay muchos que tienen vida física y tú los ves y sonríen, pero no saben que están muertos. Y nosotros estábamos en esa condición. Y cuando tú estás lejos de Dios, escucha esto, no solo estás muerto espiritualmente, sino que estás posicionado en el lugar más bajo, en el infierno. Esa es tu posición. Y desde ahí vives tu vida. Y ahí es tu destino eterno. Pero cuando vienes a Cristo, Él no solo te da vida, sino que mira, te posiciona en lugares celestiales. ¡Wow! ¡Qué cambio! No solo pasas de muerte a vida, sino que ahora tienes una nueva posición. Dios te dice, no eres cola, eres cabeza. Dios te dice, no estás abajo, estás arriba. Dios te dice, no fuiste creado para perder, sino para ganar. ¡Oh! ¿Cuántos dicen amén? Cambia tu posición. Diga conmigo, cambié mi posición. Vamos, dígalo de nuevo, cambié mi posición. Estoy posicionado en lugares celestiales. Ahora, ¿por qué hace Dios eso? ¿Cuál es una de las razones que Dios hace eso? Verso 7. Dios lo hace a fin de mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es decir, en otras palabras, te voy a poner el verso 7 del capítulo 2 de Efesios en palabras muy simples y sencillas. Tú y yo existimos en Cristo Jesús para mostrar las bondades de Dios. Es por eso que no se concibe un cristiano derrotado, un cristiano con mentalidad miserable. Es por eso que no se concibe un cristiano que anda por la vida con cara de estreñido. Algo no está bien. Si tú dices que estás en Cristo,
y tu vida parece como si estuvieras posicionado en el infierno, es porque tal vez no estás en Cristo o tal vez no te has despertado a cuál es tu posición. Y no has entendido cuál es tu herencia como hijo de Dios. Quiero que entiendas algo. Por favor, entiéndelo muy bien. Tu vida, mi vida, como seguidores de Jesucristo, tiene que expresar las bondades de Dios. La gente tiene que conocer el amor y la bondad de Dios en mi vida, por lo que Dios hace en mí, por lo que Dios hace en mi casa. Wow, ¿cuántos dicen amén a eso? En Lucas, en capítulo 15, verso 11 al verso 33, hay una historia que quiero contarte. La historia comienza hablándonos en el verso 11 de Lucas 15 de un padre que tenía 2 hijos. El hijo menor viene con su padre y le dice: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, es decir, la herencia. Y ese fue un acto muy despreciable hacia su padre, porque los hijos tienen la herencia de los padres cuando los padres fallecen. Pedirle a un padre que te dé la herencia cuando todavía está vivo, eso es un acto de desprecio, como decirle: me importa nada tu vida. Este hijo viene a pedir. Y el padre, en su bondad y en su corazón de darle espacio a su hijo y darle la libertad que el hijo pide y que tiene y que por derecho le corresponde, él lo que hace es que le reparte los bienes. Es decir, él tomó todos sus bienes, hizo cálculos y le dijo: esta es la parte de la herencia que a ti te corresponde, hijo. Esos 2 hijos representan a nosotros, a la raza humana. Y mucha gente dice: si hay Dios, ¿por qué permite las guerras, los asesinatos, las muertes? Si hay Dios, ¿por qué lo permite? ¿Sabe por qué? Porque Dios se autoimpuso el respetar nuestro libre albedrío. Es decir, Dios se ha autoimpuesto: voy a respetar su libertad de decisiones. Y este principio es muy importante, porque no existe verdadera libertad si tú no tienes capacidad para tomar tus decisiones. Y este es un principio muy importante que nosotros abrazamos en la vida, porque los padres, mientras los hijos son pequeños, tenemos autoridad sobre ellos, pero llega un momento en que tenemos que permitir la autonomía de los hijos. Y un padre trabaja con su hijo y le inculca los buenos valores y les enseña lo que es la vida y lo que es correcto, lo que está bien, lo que está mal, pero llega un punto donde un padre entiende, el hijo puede escoger su propio camino. Y tal vez el padre está entendiendo que el hijo o la hija está tomando un camino muy negativo, muy destructivo, pero no puede, porque él sabe que ese camino está malo, simplemente decir: no. Tienes 18, tienes 20 años, tienes 25 años, pero tú no puedes hacer lo que tú quieras. Tienes que quedarte aquí y yo te voy a decir qué tienes que hacer. No funciona así la vida. Hay que dejarlo, porque tiene su libertad. El principio de libertad está arraigado en la capacidad que tenemos como personas a tomar nuestras propias decisiones, aún de hacernos daño. Y eso es el principio que los pueblos y las naciones, los gobiernos sobre la tierra tienen que respetar. La libertad del individuo de tomar sus propias decisiones. Eso está establecido, es una ley universal. Y Dios respeta eso. Es por eso que este padre sabía que el hijo estaba mal. Primero, un hijo no va a actuar de una manera tan despreciable, casi como diciéndole al padre: te prefiero muerto. Y decirle: dame mis bienes, que me voy a ir. Pero el padre se lo permitió. Le dio sus bienes y con tristeza lo vio ir al hijo. Dice que tomó sus bienes y se fue a lejanas tierras. La palabra lejanas tierras quiere decir: se fue lejos de su padre, donde él no supiera nada de su padre y su padre no supiera nada de él. Eso nos habla de nosotros. Yo te lo he dicho una y otra vez y te lo repito ahora y te lo voy a decir todas las veces que sea necesario.
la raíz del pecado es jugar a ser Dios. Y la madre y padre de todo pecado es el orgullo. Pero la raíz del pecado es jugar a ser Dios. ¿Qué es pecado? Cuando un ser humano toma la decisión y dice, no te necesito, Dios. Yo puedo tomar mis propias decisiones, yo puedo decidir lo que está bien, lo que está mal. Es mi vida, con mi vida hago lo que quiero. ¿Sabes qué? Dios, yo voy a seguir mi propio camino, mi propia ley. Yo decido mi propia ley. Eso es jugar a ser Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios, en su carácter de Dios, Él es el que se toma la atribución como Dios de decir lo que está bien, lo que está mal. Y de decir lo que está aprobado y lo que no está aprobado. Cuando tú juegas a ser Dios, es cuando tú dices, yo voy a seguir mi propio camino. Lo que hizo este joven. Ahora, quiero que mires esta frase muy particular. Verso 17. Este joven tuvo un wake up. Él dijo, volviéndose en sí. Él dijo, volviendo en sí. Es decir, tuvo un momento donde como que le cayó la ficha. Tuvo un momento donde reaccionó. Y todos necesitamos reaccionar. Todos nosotros en un momento necesitamos reaccionar. Lo necesito a Dios en mi vida. Dios no resta, Dios suma en mi vida. Mi mejor versión es cuando vivo mi vida con Dios. Y él volvió en sí, y cuando volvió en sí, escucha esta frase. Él dijo, muchos jornaleros, es decir, no son hijos, son empleados. Tienen abundancia de pan en la casa de mi padre. Y yo aquí perezco de hambre. Es decir, le cayó la ficha a él y empezó a recordar cómo él vivía en la casa de su padre. Y él dijo, en la casa de mi padre abundancia hay. La mejor vida es la que tú puedes vivir en la casa del Padre. No hay mejor vida que eso. Él dijo, en la casa de mi Padre abundancia hay. Hay abundancia de Dios para ti. Diga conmigo, hay abundancia de Dios para mí. Vamos, dígalo de nuevo, hay abundancia de Dios para mí. Es por eso que una vida cristiana miserable, derrotada, amargada, no es una vida cristiana. Porque en la casa del Padre abundancia hay. Aún, escucha esto, aún los jornaleros no eran hijos. Y dice que ellos tenían en abundancia. Ahora imagínate los hijos. Porque un jornalero no puede abrir el refri y agarrar lo que él quiere. Un jornalero no tiene acceso a todo lo que es del Padre. Pero el hijo tiene acceso a todo lo que es del Padre. Es su herencia. Los hijos pueden tomar lo que quieran de su padre. Si es hijo, todo lo del padre le pertenece al hijo. Y él reflexionó. Y él dijo, en la casa de mi padre abundancia hay. Y entonces dijo, voy a volver a la casa de mi padre. Y empezó, mientras regresaba en el camino, a imaginarse cómo iba a hablar, cómo le iba a decir al padre. Y dice que cuando el padre, verso 21, el hijo está pensando, voy a regresar y le voy a decir, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahora, cuando el hijo regresa, el padre lo está esperando. Mire el verso 20, por favor. Dice que levantándose, ¿qué es lo que tú tienes que hacer si no lo has hecho? Levantándose, volvió a su padre. ¿Cuántos oran para que los hijos regresen a casa? Y dice que cuando aún estaba lejos, el padre lo vio. Y corrió. Y se echó sobre su cuello y lo besó. Él se hacía mil y una película de cómo el padre lo iba a regañar. Él se hacía mil y una imágenes en su mente de cómo él le iba a poder explicar al padre. Te decía muerto, te ignoré, te menosprecié. Me fui, derroché todo y ahora vengo en lo más bajo de mi vida, ¿y con qué cara me voy a presentar a ti? Y la primera sorpresa del hijo, escúchame, la primera sorpresa del hijo es que dice que cuando él vino, el padre lo vio venir de lejos. ¿Sabe por qué el padre lo vio venir de lejos? Míreme por favor. ¿Sabe por qué el padre lo vio venir de lejos al hijo? Porque todos los días, cada mañana, cada mediodía, cada tarde, cada oportunidad que el padre tenía, él miraba por el camino que entraba a su casa
que era por el camino donde su hijo se había ido. El padre lo vio irse al hijo. El padre vio cuando su hijo se fue y lo vio allá hasta que se perdió en el horizonte y nunca dejó de mirar por ese camino. ¿Sabes por qué? Porque el padre miraba mañana, mediodía y tarde por ese camino donde su hijo se había ido, porque el padre nunca perdió esperanza que su hijo regresara por el camino que se había ido. Cuando el hijo regresó, lo vio al padre mirando y el padre lo vio al hijo de lejos y lo reconoció, porque el padre en su corazón nunca lo dio por perdido al hijo. Dios el Padre no da por perdido a nadie, sigue amando y sigue esperando que vengas a él. Lo vio venir de lejos. ¿Y sabe qué significa que lo vio venir de lejos? Escucha, si tú lo hubieras visto, ¿cómo estaba? El tremendo. Irreconocible. Después de años estar en bancarrota, estaba irreconocible. Pero el padre divisó su silueta y el padre lo reconoció. Porque él sabe, el hijo que él crió. Y el padre, escucha, el padre sabe ver lo precioso de entre lo vil. El padre sabe ver el potencial en ti. El padre sabe ver la mejor versión de ti. Puedes estar en lo más bajo, puedes estar en lo más profundo, puedes haber hecho un desastre de tu vida y puede que cualquiera te mire y no te dé esperanza, puede que cualquiera te mire y diga no hay nada bueno en esta persona, pero el Padre sigue mirando lo bueno, sigue mirando las bondades, sigue mirando las virtudes, sigue mirando todo lo bueno que Él hizo en ese hijo. Y cuando el hijo llegó, wow, ven Omar, párate aquí por favor, o ven caminando hacia mí. Cuando el padre lo vio, escucha, el hijo venía pensando, ¿cómo me va a recibir? El padre corrió hacia él y lo abrazó. Y lo abrazó. Y el hijo quería explicar, el hijo quería hablar. Y el padre le dijo, no necesitas decir nada. Volviste a casa, eso es lo importante. Y llamó a sus criados y le dijo, hey, vengan. Y dijo, por favor me lo llevan, que se dé un buen baño, por favor un estilista, un manicure, un pedicure, por favor, dijo, saquen el mejor vestido de él que yo siempre lo tuve guardado ahí. Y dijo, y traigan anillo. Y le puso el anillo en el dedo, que señal de pacto, señal que pertenecía a la casa real, señal de que estaba en una relación y comunión con Dios. Y le dijo, pónganla en sandalia. Y le dijo, hagamos fiesta, porque mi hijo que estaba muerto ha resucitado y ha vuelto a vivir. Es decir, cuando tú te vas lejos de Dios, piensas que vas a venir y Dios te va a hacer reproche y Dios dice, shh, no necesitas decir palabras. No hace falta, no des explicaciones. Lo único que me importa es que regresaste a casa. Por eso este es un lugar seguro. Este es un lugar seguro. Porque aquí tú puedes venir a cara descubierta. Porque aquí tú eres amado, eres aceptado, eres valorado. Porque aquí está el amor del Padre para recibirte. Y el Padre lo abrazó y lo restituyó a la comunión y hizo una gran fiesta. Y el hijo empezó a ver las bondades de Dios. Yo he visto las bondades de Dios toda mi vida. No estaría aquí si no fueras por las bondades de Dios. Y tú puedes conocer las bondades de Dios en tu vida. Y quiero que entiendas, Dios te ama como nunca nadie jamás te podrá amarte. Y Dios quiere mostrarte su amor y su bondad. Y Dios quiere darte lo mejor. Dios no es un padre opresor. Dios no es un padre que está oprimiéndote y que está simplemente diciéndote no, no, no. Algunos viven un cristianismo del no. No se puede hacer esto, no se puede hacer aquello, no se puede hacer lo otro. Pero el verdadero cristianismo no es de no se puede. El verdadero cristianismo es sí puedo en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo Jesús. Y el Padre hizo una gran fiesta. ¿Cuántos quieren fiesta? Y escucha esto.
quiero que sepas esto. Dios tiene grandes riquezas preparadas para ti. Hello, ¿está aquí conmigo? El Padre siempre guardó el anillo que el Hijo le entregó cuando se fue de la casa. ¿Sabe por qué? Porque ese anillo lo identificaba como un príncipe y lo identificaba como parte de la casa. Y antes de irse, el Hijo le entregó el anillo al Padre. Y el Padre tomó el anillo, escucha esto, y no lo vendió. Y no se lo dio a nadie más, lo guardó. Y el Padre mandó a hacer un vestido para su Hijo. Y cuando le dijeron, ¿por qué hace un vestido el Padre para su Hijo? Si su Hijo no está, se fue, no quiere saber nada de él. Algunos lo tomaron por loco. Y dijeron, este Padre está loco de amor. ¿Por qué manda a hacer un vestido para un hijo que no está? Es que el Padre siempre creyó que su Hijo iba a regresar. Y no solo eso, Él mandó a engordar un cordero. Así que cuidado cuando empiezas a engordar, porque estás listo para el degolladero. No sé de dónde salió eso. Pero el Padre mandó a engordar el mejor ternero. Y dijo, guarda el melón. Y muchos le querían meter cuchillo y sacar carnitas del ternero. Y el Padre dijo, no, ese ternero nadie lo toca. Y nadie sabía. El Padre dijo, lo estoy guardando para una celebración especial. Wow, quiero que sepas algo. Dios ha guardado cosas especiales para ti. Hay cosas que solo son para ti. ¿Cuántos dicen gracias, Dios? Hay cosas que solo son para ti. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Te lo voy a decir de nuevo. Dios ha atesorado grandes cosas para ti, solo para ti, hechas a tu medida. Hay bendiciones que Dios ha preparado a tu medida y son para ti, exclusivamente para ti. Y cuando el Hijo llegó, el Padre hizo fiesta, mandó a matar el becerro engordado. Y mire lo que pasa, cuando todo el mundo está disfrutando de la fiesta, aparece el Hijo mayor, verso 25. El Hijo mayor que muestra que aunque él estaba con el Padre, tenía un corazón equivocado. ¿Por qué? Porque el Hijo mayor nunca se sintió hijo, siempre se sintió como un empleado. Muchos de los que servimos y estamos en los caminos del Señor cometemos el error de caer en la mentalidad de empleado y perder de vista que Dios es Padre y perder de vista que yo soy hijo. Es por eso que Jesús nos enseñó en el patrón de la oración y dijo, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Sabías que antes de Jesús nadie, ningún ser humano había llamado a Dios como Padre? Te lo voy a decir de nuevo. Antes de Jesús nadie, ningún ser humano había llamado a Dios como Padre. Jesús vino a revelarnos a Dios como Padre. A Dios se lo conocía como el creador del universo, como el gran Dios, el gran Señor, pero no lo conocía nadie como Padre. Y para muchos era una novedad que Jesús dijera Padre y que Jesús dijera, oren Padre nuestro que estás en los cielos. Porque no lo veían a Dios como Padre. ¿Sabías que los que estamos ya un tiempo en los caminos del Señor y tenemos ahí la revelación del Espíritu Santo, con escuchar a alguien orar, podemos entender en qué nivel está esa relación de esa persona con Dios? Porque hay personas que oran, gran Dios, Señor Dios Todopoderoso, Altísimo, Creador del cielo y de la tierra. Aleluya. Y no es que eso que están diciendo está mal o eso no es correcto, pero cuando tú escuchas su oración, le oran a un Dios grande, altísimo y poderoso, pero no entienden que están en una relación con ese Dios y que ese Dios es Padre y que ellos son hijos. ¿Y cómo se acerca un hijo a papá? ¿Cómo se acerca tu hijo? Tu hijo se acerca y te dice, oh, grandísimo Padre, creador de todo. Oh, Padre increíble. Oh, Dios. Se acerca así y dice, oh, tú, gran Padre, ¿me pudieras dar
No, ¿cómo se acerca el hijo? Papá, dame. Look at me. Vamos, suelte. Así se comporta. Un hijo viene, interrumpe al padre, se sube a las faldas del padre, se mete a la cama. La otra noche me sentía un poco incómodo y decía, qué raro, porque nos acabamos de agarrar la peluca con mi esposa y no creo que quiera estar tan cerca de mí. Y no me podía dar vuelta y tenía alguien en mi espalda. Mi hija Kate. Y la tremenda ya se la sabe, porque siempre viene, golpea la puerta, abre la puerta y empieza despacito. Primero empieza con papá y si papá no le dice que no, va con mamá. Y empieza, papá, ¿qué? ¿Me puedo venir a dormir un ratito con ustedes? Y le digo, no. Pues entonces puedes venir a orar por mí y yo voy, la llevo. Y a veces esa ceremonia es 3 veces por noche. Hasta que al último la amenazo de muerte. Una vez más y te va a ir como en friega. Te voy a dar unas buenas nalgadas. Así que no lo vuelvas a hacer. ¿Y esta vez qué hizo? Simplemente fue, nos vio bien dormido y se metió en la cama. Eso es hijo. El hijo no viene a la casa y dice, ¿puedo comer algo? No, abre el refrigerador. Y cuando están como Saúl en la edad de adolescente, comen como si te odiaran. Se alivió el presupuesto de ustedes cuando se fue a Dallas, ¿no? El hijo sabe que es hijo. Pero mire, escuche, mientras hay fiesta en la casa del padre, quiero que tengas esta imagen. Y si los músicos me pueden ir ayudando, pasando así muy, como que si no quisiera la cosa. Escucha esto. Escuche, quiero que tengas esta imagen en la cabeza. En la casa del padre hay fiesta. Y mientras hay fiesta en la casa del padre, ¿dónde está el hijo mayor? En el campo trabajando. Cuando tú no eres hijo, escucha, tú pones mucho énfasis en el hacer. ¿Por qué? Porque crees que te tienes que ganar el amor de papá. Hello. Voy a decirlo de nuevo. Cuando tú caes en el síndrome del hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, tú crees que tú tienes que ganarte el amor de Dios. Entonces tu énfasis no es en ser, sino en el hacer. Porque creo que me tengo que ganar las cosas. Eso es lo que hacía el hijo mayor. Estaba trabajando en el campo, ni se había enterado que hay fiesta. Te digo a ti, hermano, hermana, tú que tu vida es una lágrima, tú que andas por la vida con cara de estreñido, tú que vives una vida como si tuvieras que mendigar las bondades de Dios, tú que vives una vida donde no disfrutas tu caminar con Dios. Hay algunos que sufren el caminar con Dios. No tienes que sufrir caminar con Dios, tienes que gozar caminar con Dios. Hay algunos que no se han enterado que hay fiesta en la casa del Padre. Están tratando de ganarse el amor de Dios. Quiero que me escuches, tú no necesitas ganarte el amor de Dios. Dios te ama eternamente, Dios te ama de una manera que nadie jamás te amó y Él nunca te va a dejar de amar. Tú no puedes hacer nada para que Dios te ame menos y no puedes hacer nada para que Dios te ame más. Dios ya te ama eternamente y te ama incondicionalmente. ¿Sí estás aquí conmigo? Y el hijo mayor cuando viene a la casa y se da cuenta que el padre hizo fiesta, se enoja. Porque él pregunta y dice, ¿por qué tanto alboroto? ¿Por qué tanto alboroto? ¿De dónde es esta fiesta? Y le dijeron, es que tu hermano ha regresado a casa. Y él se enojó. Se enojó. ¿Y por qué se enojó? Porque la mentalidad de empleado, la mentalidad de querer ganarse las bendiciones de Dios y el amor de Dios, lo había llevado a una posición de no entender que él era hijo y no entender que todo lo que es del Padre era de él. Y él se enojó y dijo, para él era el becerro engordado. Se enojó y dijo, lo llamó y le avisaron al padre, le dijeron, tu hijo está afuera muy enojado, no quiere entrar a la fiesta. No quiere entrar a la fiesta. ¿Por qué no quiere entrar a la fiesta? Y salió el padre a hablar con el hijo. Hijo, ¿qué pasa? Y el padre, hablando con el hijo mayor le dice, padre, es que esto es inaudito.
yo siempre he estado contigo. Y nunca me has dado ni un corderito para disfrutar con los amigos. Yo siempre trabajando, yo he estado todo el tiempo contigo. Mientras este desgraciado derrochaba toda la herencia, yo he estado aquí contigo trabajando. Y ni un corderito me has dado para hacer fiesta con los amigos. Ni un corderito. Y el padre lo miró y le dijo, hijo, me extraña lo que tú dices. Porque si querías algo, simplemente tenías que tomarlo. No has hecho fiesta con los amigos porque no has querido. Porque era simplemente tomarlo. No lo tenías ni siquiera que pedir. Y el padre lo mira sorprendido y le dice, hijo, ¿por qué dices eso? Si todo lo que yo tengo es tuyo. Wow. ¿Escuchaste eso? Hijo, todo lo mío es tuyo. Si querías algo, simplemente tómalo. Y el padre, párate, hijo. Tú. Simplemente puso el brazo en el hombro del hijo. Le dijo, come on. Digo, ven, vamos a la fiesta. Vamos a la fiesta, hijo. Tú no eres un empleado, un jornalero. Tú eres hijo. Y todo lo que yo tengo es tuyo. Gracias. Y se lo llevó a la fiesta. Dios quiere que te metas a la fiesta. Y Dios quiere que entiendas, que salgas de esa mentalidad. Y Dios dice, tienes que empezar a vivir la bondad de Dios. No mendigues la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es abundante sobre tu vida. No supliques por la mano de Dios, porque la mano de Dios nunca se ha quitado para bendecirte sobre tu vida. No supliques que Dios lo haga, porque Dios quiere hacerlo. No vivas en pobreza, no vivas en necesidad, no vivas en bancarrota, no vivas en escasez, cuando en la casa del Padre abundancia hay. Voy a decirlo de nuevo, en la casa del Padre abundancia hay. Y quiero cerrar con esta escritura, por favor. Romanos, capítulo 2, verso 4. Ahora, ¿sabes qué necesitas hacer tú? Responder a la bondad de Dios. Diga conmigo, necesito responder a la bondad de Dios. Porque muchas veces el problema es que como el hijo pródigo, tomamos lo de Dios, pero no queremos saber nada con Él. Porque al hijo, al decirle, dame la riqueza, dame mi herencia, le está diciendo, tú ya no eres mi padre. Le está diciendo, para mí ya moriste. Y muchas veces el problema es que tomamos todo de Dios, pero no queremos nada con Dios. Pero Dios dice, escucha esto, no tengas en poco las riquezas de su bondad. Léelo conmigo. No tengas en poco la riqueza de su bondad. No tengas en poco la tolerancia y la paciencia de Dios. No ignores que la bondad de Dios es la que te guía al arrepentimiento. En otra palabra, Dios dice, no juegues con mi amor y con mi bondad. No juegues con mi amor y mi bondad. No puedes ignorar que la bondad de Dios es para guiarte a Él, para tenerte en una relación con Él. Es para guiarte al arrepentimiento, para que reconozcas, no puedo vivir mi vida lejos de Dios. Tengo que responder al amor de Dios. La bondad de Dios me guía al arrepentimiento. La bondad de Dios viene sobre ti para traerte a Él. La bondad de Dios viene sobre ti para que tú respondas al amor de Dios. Y estamos en una temporada donde Dios no está sentado en su trono como juez. Dios está sentado en un trono de gracia. No está sentado en un trono de juicio. Dice la Escritura que Dios está sentado en un trono de gracia. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios ha pospuesto todo juicio. Si tú te acercas al trono de Dios, lo que vas a encontrar es la bondad de Dios. Pero tú tienes que responder a la bondad de Dios. Porque mira el versículo siguiente, Aide, por favor. ¿Qué va a pasar si yo no respondo a la bondad de Dios? ¿No te das cuenta no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que Dios contigo?
¿Acaso ignoras lo que significa eso para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas? El siguiente versículo, me pusiste el mismo, el siguiente, por favor. Lo leo aquí. Quiero que veas conmigo el verso 5. Ahí está. Pero si eres terco, ¿qué pasa si yo no respondo al amor de Dios? Diga conmigo, ¿qué pasa si no respondo a la bondad de Dios? Mire lo que va a pasar. Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y a abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. En otras palabras, algunos se lo imaginan a Dios como un anciano débil sentado en una mecedora fuera de su casa, que lo dejaron cuidando a sus nietos malcriados. Y se lo imaginan a Dios como ese anciano débil sentado que quiere corregir a los hijos o decirle que están haciendo mal, y los hijos lo mandan a callar y hacen lo que quieren, porque es un anciano débil. Dios no es un anciano débil. Quiero que sepas, muchos se abusan del amor y de la bondad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha postergado todo juicio. Porque Dios ha postergado todo juicio. Pero llegará un día donde Dios juzgará. Y ahí será terrible para los que han menospreciado la bondad de Dios. Pero ahora Él sigue diciendo, mi bondad es para guiarte al arrepentimiento. Mi bondad es para que tú vengas a una relación conmigo, porque en la casa de mi Padre abundancia hay. ¿Cuánto le dan un fuerte, fuerte aplauso al Señor?